En el día de mi boda, sorprendí a mi prometido y a mi hermana menor, Valeria, en un salón privado. Instantáneamente me convertí en el hazmerreír del evento, hasta que mi amigo de la infancia, Diego Morales, me propuso matrimonio públicamente. Defendiendo mi honor, nos casamos poco después. Diego era el marido perfecto. Amable, responsable, devoto, excepto en la cama. Siempre sentí que su corazón no estaba en ello. Solo concebimos a través de la FIV este año. Después, él se volvió aún más protector. Realmente creía que era mi santuario hasta que lo escuché hablar con su amigo. «Eres despiadado», dijo. «Diego, Carmen ha sido buena contigo. ¿Cómo pudiste cambiar su óvulo por el de Valeria?» «Solo porque Valeria no quiere pasar por el parto», dijo Diego. «Le daré el bebé a Valeria una vez que nazca. Es su sueño. En cuanto a Carmen, le diré que el bebé murió. Me lo compensaré quedándome con ella para toda la vida». Ese fue el momento en que todo se rompió. Él solo me protegía por su bien. Me di la vuelta e inmediatamente reservé una cita para una cirugía. No iba a seguir cargando con esta mentira por más tiempo. ¿No te preocupa que Carmen se entere? Ella confía en mí, dijo Diego. Ella no sospechará nada. Me quedé fuera de la puerta, temblando, con las uñas clavadas en las palmas. Solo había venido a traerle una chaqueta, preocupada de que tuviera frío. En cambio, encontré una traición más profunda de lo que podría haber imaginado. Mi corazón se partió en pedazos. Tropecé al llegar a casa, demasiado entumecida para encender las luces. Me desplomé en el sofá, tiritando y enferma, las lágrimas cayendo en silencio. Entonces escuché la puerta abrirse. Diego entró con voz suave y preocupada. «¿Por qué no encendiste las luces? ¿Te sientes mal de nuevo?» Me tocó el pelo suavemente. «Si no comes, ¿será malo para el bebé?» Lo miré a los ojos preocupados, así que el amor podía ser completamente una actuación. Hace 4 años, mis padres me obligaron a dejar a mi prometido por el bien de Valeria, alegando que la familia es lo primero. Les dijeron a todos que Valeria era la novia. Diego había dado un paso al frente y me había propuesto matrimonio públicamente. Pensé que era mi salvador. Lo apoyé. Lo ayudé en silencio. Usé mis habilidades para ayudarlo a convertir su startup en una firma de inversión líder. Cuando intentamos la FIV este año, sentí que era la pieza final. Me abrazó diciendo que este bebé era lo que siempre había querido. Todo era una mentira. Yo también podía actuar. «Estoy bien», dije forzando una sonrisa cansada. Solo un poco agotada. Se relajó, instándome suavemente a dormir temprano. Por ahora, seguí el juego. A la mañana siguiente fuimos a un chequeo prenatal. Diego estaba atento, haciendo al médico todas las preguntas posibles. «Tiene un gran marido», sonrió el médico. «No muchos hombres se involucran tanto». Al salir, nos encontramos con Valeria. Llevaba un vestido holgado. Su expresión de suficiencia me lo dijo todo. Estaba presumiendo. «¿Cuándo sales de cuentas, Carmen?», preguntó, extendiendo la mano hacia mi vientre. Le aparté la mano. «¿Qué fue eso?», espetó. Me agarré el estómago. «Me duele», murmuré. Valeria se quedó inmóvil. Diego se volvió inmediatamente hacia mí, preocupado en su voz. Pero sus ojos estaban en Valeria. «¿Quieres ir a casa a descansar?», preguntó mirándola. «Voy al baño», respondí, apartándolo. Intentó seguirme, pero insistí. En el momento en que cerré la puerta, lo vi correr para consolar a Valeria. Lo seguí. «¿Te enamoraste de ella o algo así?». Valeria hizo un mohín. «Fue muy grosera y no me defendiste». «Lo hice por el bebé», murmuró Diego, sacando una caja de joyas. «Aquí tienes la pulsera que querías». El rostro de Valeria se iluminó. Incluso se jactó de los consejos bursátiles que él le dio. Consejos bursátiles que yo había investigado. Me di la vuelta, asqueada. Llamé al hospital. «Hola», solo para confirmar mi cita de mañana. Cuando regresé, Diego preguntó: «¿A dónde vas mañana?». «A una sesión de fotos de embarazo». Mentí. «Vamos a tomarnos unas fotos familiares». Él dudó. «Tengo una reunión». «Está bien», dije dulcemente. «Puedo ir sola». Aliviado sonrió. «¿Qué harías sin una esposa como tú?». El día de la cirugía, me dio una pulsera antes de irse. «Esto es para ti», dijo suavemente. Era el regalo gratuito del que le dio a Valeria. Apreté el puño, pero sonreí. «Gracias, me encanta». Antes de ir al hospital, pasé por la casa de mis padres. Nunca entré. Los escuché hablar. «Solo sé paciente», le dijo mi madre a Valeria. «Te dimos a su prometido, ¿no? No dejes que los suegros se enteren de cómo vas a tener al bebé», advirtió mi padre. «Diego podría estar en problemas». «Traje los registros del chequeo», dijo Diego con calma. «Todo está bien. Una vez que nazca el bebé, Valeria puede tenerlo. Haré cualquier cosa por ella».
Mi cuerpo se quedó frío, así que todos sabían que este era su plan desde el principio. Yo era solo un peón. Diego abrió la puerta para tomar té del mayordomo. Vio mi pulsera rota en el suelo. Se congeló. Luego entró en pánico. Me llamó una y otra vez. «Carmen, ¿dónde estás?» «Puedo explicarlo». Una enfermera respondió de fondo. «Señorita Herrera, por favor, firme antes de la cirugía». «¿Cirugía?», gritó Diego. Colgué y apagué mi teléfono. Mientras yacía en la cama del hospital, mi mejor amiga, Lucía, finalizó los arreglos. «Todo está en su lugar», dijo. «Bien». El médico entró. «Tendremos que inducir el parto». «¿Estás segura?» «Sí», dije sin dudarlo. «¿Tiene familia con usted?» «Están muertos». Fue lo único que logré decir sin que me temblara la voz. El médico solo asintió, con una compasión seca y profesional en los ojos, como quien ya ha escuchado eso decenas de veces. Yo prefería que no dijera nada. Cualquier palabra de consuelo sonaría como una burla. Mientras el equipo preparaba la sala para inducir el parto, miré fijamente el techo del cuarto blanco y frío. No era así como imaginaba dar a luz. Ninguna de las imágenes que una mujer sueña cuando piensa en la maternidad estaba allí. No había una mano sosteniendo la mía. No había cariño ni ansiedad compartida. Solo estaba yo. Y eso me bastaba. Por primera vez en años, estar sola era un alivio. El llanto llegó poco a poco, pero no era tristeza. Era un luto amargo, sucio, silencioso. El luto por la ingenuidad que enterré allí. Por la Carmen que creía en el amor de Diego. Por la Carmen que protegía a Valeria, pensando que solo era una hermana mimada, y no una víbora disfrazada. Por la mujer que construyó la carrera de un hombre pensando que construían una vida juntos. Horas después, con el cuerpo exhausto y el corazón molido, escuché el primer llanto. Un llanto fuerte, vivo, real. No lloré junto. Solo respiré profundo y cerré los ojos. No podía amar a ese bebé de la forma como soñé un día, pero lo protegería. Aún era mi hijo. ¿Y si él sería usado como moneda para agradar el capricho mimado de una usurpadora? Yo rompería ese ciclo. Lucía entró al cuarto con una sonrisa discreta, sosteniendo una carpeta. «Ya está hecho», dijo. «Aquellos documentos que te pedí que firmaras el mes pasado ya están en el sistema del hospital. Nada de lo que Diego alegue ahora va a funcionar». Asentí, con dificultad. El cuerpo aún temblaba. «¿Y el bebé?» «Está bien, saludable, pero vas a tener que actuar rápido. La prensa puede ser útil. Una historia como esta, si se cuenta de la manera correcta, se volverá un escándalo. ¿Y sabes cuánto Diego odia la publicidad que no controla?» Me mostró el celular. Ya había enviado el dossier a una periodista a quien le debíamos favores. Era solo cuestión de tiempo. Ahora, la verdad estaba circulando. Horas después, aún con suero en la vena, escuché golpes fuertes en la puerta del hospital. Y como un guión de película barata, era él, Diego, desesperado. Ojos hundidos, cabello despeinado, camisa medio abierta. Detrás de él, Valeria, con tacones altos, maquillaje corrido y esa mirada de superioridad que ahora temblaba en los bordes. La enfermera trató de impedirlo, pero yo misma pedí que los dejaran entrar. Era hora de enfrentar a los fantasmas. El show final merecía escenario. «Carmen», susurró casi jadeando. «Por el amor de Dios, escúchame». Valeria se adelantó, poniéndose la mano en la barriga falsa como si estuviera cansada. «¿Dónde está mi bebé?» Me reí. Por primera vez en días, me reí de verdad. Aquello era tan absurdo que solo podía ser cómico. ¿Tu bebé? Carmen, podemos resolver esto entre nosotros. Diego interrumpió. Yo sé que me equivoqué, pero hice todo por ustedes. Las amo a las dos. Solo quería... Cállate, dije, con una frialdad que ni yo sabía que poseía. La TV del cuarto se encendió sola. Tal vez por accidente, tal vez por ironía divina. Estaba en el canal de noticias. El reportaje especial del día. Empresario investigado por fraude en fertilización in vitro. Supuesta sustitución de óvulos sin consentimiento. La imagen de Diego apareció. Y debajo, el nombre de la clínica. El nombre del médico. El nombre de la paciente. Carmen Herrera. Diego palideció. Valeria retrocedió. Y yo solo sonreí. Ahora todo el mundo va a saber quién eres de verdad. Cada inversionista, cada periodista, cada padre y madre que pasó por esa clínica. Y si crees que aún te vas a quedar con mi empresa, con mi hijo o con mi silencio, piénsalo de nuevo. Valeria comenzó a llorar. Carmen, yo solo quería ser madre. Siempre fue mi sueño. Pues adopta, haz inseminación. Pídele a Dios. Pero no destruyas la vida de otra mujer para eso.
Diego trató de acercarse, pero Lucía entró, firme. Creo que es mejor que se vayan ahora. Y contraten buenos abogados. Valeria aún trató de decir algo, pero Diego la jaló. No por amor, sino por miedo. Sabía que estaba acabado. Salió con la cabeza baja, y esta vez no miró hacia atrás. Cuando la puerta se cerró, lloré de nuevo. Pero ahora era diferente. No era dolor, era liberación. Aún no sabía cómo sería mi vida de ahí en adelante. Pero una cosa era cierta. No iba a dejar que nada ni nadie decidiera por mí de nuevo. Ni siquiera mi sangre, ni siquiera un anillo. Ni siquiera un marido perfecto. Ese día, por primera vez, fui mi propia salvación. Al día siguiente, desperté temprano en el cuarto del hospital. Sin Diego, sin Valeria, sin nadie de mi familia cerca. Solo Lucía, sentada en un sillón, durmiendo con la cabeza inclinada hacia un lado. Y mi hijo, durmiendo en una cunita transparente al lado de la cama. Mirarlo me hizo un nudo en la garganta. Aún no lograba mirarlo y no recordar la mentira. Pero, con el tiempo, aprendería a separar el amor de madre del dolor de mujer. Lucía despertó con un bostezo leve. ¿Dormiste? Poco, pero mucho mejor que con ese inútil acostado a mi lado. Respondí con una media sonrisa. Llamé al abogado. Dijo que Diego probablemente va a tratar de alegar que estaba emocionalmente perturbado, que no sabía del intercambio de óvulos, que fue idea de la clínica. Pero con los mensajes que me mandaste, con el audio de esa conversación entre él y el amigo, no hay defensa que aguante. Asentí en silencio. La verdad estaba de nuestro lado. Pero la verdad, yo sabía, nunca era suficiente cuando el dinero comenzaba a hablar más alto. Y Diego tenía contactos, tenía influencia. Y peor, tenía la simpatía del público. Sabía posar de buen tipo como nadie. Era el tipo de hombre que donaba a orfanatos, estrechaba la mano de las señoras de la limpieza, lloraba en entrevistas. Por eso, yo necesitaba hacer algo diferente. No quería solo justicia. Quería exposición. Quería que le arrancaran la máscara en plaza pública. Salí del hospital con mi hijo en brazos y una cámara esperándome en la acera. Lucía había llamado a la reportera que ayudamos años atrás, cuando aún estábamos invirtiendo en la startup. Ella nos debía un favor, y era buena con las narrativas. Carmen, ¿estás segura? Quiero contar mi versión, desde el principio, sin filtros. Fueron 2 horas de entrevista. Hablé de todo, del día de la boda, de la propuesta pública de Diego, del apoyo que le di a su carrera, de la FIBE, del descubrimiento, del plan, de la pulsera falsa, y por último, de la decisión de romper con todo. No usé palabras como venganza, pero tampoco me hice la víctima. Dije con claridad, fui engañada, manipulada, usada. Pero ahora era otra Carmen, una Carmen que no iba a retroceder. El reportaje salió al aire esa misma noche. El impacto fue inmediato. Redes sociales, foros, grupos de madres, mujeres que también pasaron por tratamientos de fertilidad, todas reaccionando. Y lo mejor, médicos comenzaron a pronunciarse. La clínica involucrada fue puesta bajo investigación. La Anvisa fue accionada. El nombre de Diego se volvió sinónimo de escándalo. Al día siguiente recibí un email del equipo jurídico de él. Una petición formal para una reconciliación pacífica antes de cualquier proceso. Junto, un regalo de buenas intenciones. Una propuesta de acuerdo. Quería que desapareciera de los medios. A cambio, me ofrecía la mitad de la empresa, un apartamento en Nueva York y la custodia compartida del bebé, como prueba de buena fe. Casi me reí. ¿Buena fe? Respondí con 3 palabras. Nos vemos en el tribunal. Fue ahí que comenzó el juego sucio. Notas falsas en la prensa, ataques anónimos diciendo que yo quería fama, que siempre fui obsesionada con Diego, que Valeria no podía tener hijos y que yo sabía eso desde el principio. Trataron de pintarme como cruel, egoísta, emocionalmente inestable. Dijeron hasta que yo quería vender al bebé, pero se olvidaron con quién estaban lidiando. Yo conocía esa empresa por dentro, conocía los flujos, los documentos, los contratos, los socios, y más. Yo había sido la mente detrás de las inversiones más lucrativas en los últimos años. No era una esposa en crisis, era el engranaje que hizo girar ese imperio. Envié todo a mi abogado, y en paralelo continué apareciendo en las entrevistas, no como una celebridad de escándalo, sino como una mujer que decidió no aceptar callada. Las personas comenzaron a escucharme, y más importante, comenzaron a callarse cuando trataban de atacarme, porque la verdad se estaba volviendo clara. Diego podía fingir amor, pero no podía fingir inocencia. Valeria podía llorar en televisión,
pero no podía esconder los registros médicos falsificados a su nombre. Un mes después fui llamada a declarar oficialmente. La jueza era mujer, joven, seria. Me miró a los ojos y dijo: «Señora Herrera, este caso puede cambiar los protocolos de fertilización en el país, pero necesito saber, ¿la señora desea llevar esto hasta el final?». Miré al bebé en mis brazos. Más que nada. Al salir de la audiencia encontré a Diego en el pasillo, pálido, sudando. Valeria a su lado, con lentes oscuros, visiblemente más delgada. La pose de pareja feliz se estaba desmoronando. Me miraron en silencio. «Aún da tiempo de resolverlo entre nosotros, Carmen», dijo, en un último suspiro de arrogancia. «No entendiste. El tiempo de que tú decidas ya pasó. Ahora, quien decide soy yo». Les di la espalda. Y en ese momento, me di cuenta de que ya había ganado, incluso antes de la sentencia, porque él nunca más tendría paz, ni el bebé, ni mi admiración. Y en cuanto a Valeria, bueno, ella aún no tenía idea de lo que vendría. La sentencia demoraría. Todo proceso judicial arrastra cadenas pesadas, especialmente cuando involucra a un hombre rico, una clínica poderosa y un bebé recién nacido. Pero yo no esperé. No me escondí. No bajé la cabeza. Hice lo contrario. 3 semanas después de la audiencia, fui invitada a participar en una conferencia sobre bioética y derechos reproductivos. Al principio, dudé. No era médica, mucho menos activista. Pero lo que hice en ese hospital, negarme a ser usada, exigir mi voz, se volvió símbolo de resistencia para muchas mujeres. Lucía me convenció. Ellos crearon a la Carmen víctima. Es hora de que muestres a la Carmen mujer de negocios, la Carmen madre. La Carmen que sobrevivió a la mentira. Acepté. En la platea había médicos, abogados, políticos, mujeres comunes y periodistas. Respiré profundo. Subí al escenario con mi bebé durmiendo en un portabebés pegado a mi cuerpo, y comencé a hablar, con calma, con claridad, sin odio, solo con verdad. Conté cómo la manipulación puede ser invisible hasta volverse un golpe quirúrgico. Cómo el machismo moderno se disfraza de protección, de romanticismo, de promesas. Conté cómo un marido perfecto puede esconder al monstruo más peligroso, aquel que sonríe mientras te borra. La reacción fue mayor de lo que esperaba. Al final de la charla, una fila de mujeres vino a abrazarme, a agradecer, compartir historias. Y esa noche, mi celular explotó. Invitaciones para nuevos eventos, propuestas de entrevistas internacionales, mensajes de apoyo. Diego trató de callar mi historia. Solo logró amplificarla. Pero nada de esto me preparó para lo que vino después. Era una mañana común cuando Lucía entró corriendo a mi apartamento, sin aliento, con el celular en la mano. «Necesitas ver esto». Era una filmación, filtrada. Valeria, dentro de un camerino, gritándole a Diego: «Yo doné el útero, no la dignidad. Dijiste que ella no se iba a dar cuenta», gritaba. Diego trataba de calmarla, pero la grabación dejaba claro: Valeria no era inocente. No fue engañada, fue cómplice. Mintió sobre infertilidad. Fingió estar pasando por un tratamiento doloroso. Creó una falsa narrativa de víctima para justificar el intercambio de óvulos. Y lo peor, sabía que, jurídicamente, no tendría derecho al niño. Sabía que necesitaba arrancarme, con chantaje emocional, lo que nunca sería suyo por ley. La grabación se filtró. El video explotó en las redes. En pocas horas, Valeria se volvió blanco de escarnio, memes, indignación, y la imagen perfecta de Diego comenzó a agrietarse de verdad. El escándalo se volvió insostenible. La clínica anunció, en un intento desesperado de autopreservación, que colaboraría con las investigaciones. Pero lo que no esperaban era que un ex empleado revelara algo aún peor. Diego y Valeria trataron de registrar al bebé como si fuera hijo de Valeria desde antes del parto. Documentos falsos, firmas adulteradas. Planearon tomar a mi hijo antes de que naciera. Fue la gota que derramó el vaso. El juez expidió medidas cautelares. Diego fue prohibido de acercarse a mí y al niño. Valeria recibió citación para declarar formalmente. El Ministerio Público inició investigación contra los dos, y la empresa de Diego sufrió una caída del 37% en las acciones en una semana. Los socios rompieron contratos. Los inversionistas se retiraron. La startup que yo ayudé a construir comenzó a derrumbarse. Días después, recibí una notificación judicial inesperada. Valeria me estaba tratando de demandar por alienación afectiva, alegando que yo le impedía tener contacto con su futuro hijo. Aquello fue tan absurdo que por un segundo pensé que era una broma,
Llamé al abogado. Podemos demandar por denuncia calumniosa, ¿verdad? Y por fraude, abuso médico, daño psicológico, intento de sustracción de incapaz y una lista de crímenes que daría para llenar un diccionario, respondió. Respiré profundo. No iba a retroceder. Si ella quería guerra, tendría guerra. La semana siguiente, entré con un proceso contra Valeria. Expuse todo, desde la falsa infertilidad, pasando por su actuación para esconder el crimen, hasta el intento de borrar mi identidad como madre. Solicité que fuera prohibida judicialmente de acercarse al niño, no por venganza, sino por autopreservación, y por mi hijo. Valeria trató de responder con lágrimas en una entrevista en vivo. Dijo que solo quería ser madre, que yo era cruel, que ella merecía una oportunidad. El público no lo compró. Los mensajes cambiaron de tono. Carmen, ahora entiendo lo que pasaste. Ella está enferma. Eres una madre increíble. Hasta personas de mi familia comenzaron a buscarme, pidiendo disculpas, pidiendo comprensión, diciendo que no sabían lo que Diego y Valeria tramaban. Pero yo sabía. Siempre supe, en el fondo. Solo no quería verlo. La noche anterior a la nueva audiencia, recibí una llamada. ¿Carmen? Era Diego. Reconocí el número. Pensé en colgar, pero contesté. ¿Qué quieres? Solo quería decir, lo siento, por todo. Me reí, amarga. ¿Quieres que te perdone? No, solo quería que supieras que perdí todo. Aún no has perdido la vergüenza. Qué lástima. ¿No extrañas nada? ¿De nosotros? Me quedé en silencio por algunos segundos. Extraño cuando aún pensaba que eras un hombre decente. Y colgué. El silencio que quedó fue cómodo. Por primera vez, dormí en paz. Pero la guerra aún no había terminado. El tribunal sería el escenario final. Y yo estaría lista. La sala de audiencias estaba llena. Más de lo que esperaba. Cámaras en la puerta, periodistas tratando de espiar, flashes explotando afuera como si fuera un juicio de celebridad. Pero allí, todo lo que importaba era justicia. No fama, no venganza, justicia. Sostuve a mi hijo en brazos mientras mi abogado organizaba los papeles. Del otro lado, Diego, con traje oscuro, más delgado, el rostro pálido y los ojos hundidos. A su lado, Valeria, vestida de blanco, como si quisiera personificar la pureza que ya había perdido hace mucho tiempo. Me miró. Trató de susurrar algo. Una petición de paz, tal vez. Volteé la cara. Ya no era mi hermana. Era mi enemiga. Y el bebé en mis brazos era la razón de estar de pie. La jueza entró. Una mujer con rostro firme y ojos que parecían atravesar el alma. La audiencia comenzó. Los abogados de Diego trataron de revertir la narrativa. Hablaron de malentendidos médicos, consentimiento mal interpretado, intenciones buenas aunque mal ejecutadas. Llegaron al punto de sugerir que mi reacción fue exagerada, que estaba demasiado emocional para lidiar con las consecuencias. Fue cuando mi abogado se levantó y tocó el punto exacto. Excelencia, no se trata apenas de un intercambio de óvulos. Se trata de un esquema premeditado para borrar la maternidad biológica de la señora Carmen Herrera. Se trata de falsificación documental, de manipulación médica, de violación ética y psicológica, y de un intento de secuestro velado de un niño. A continuación, exhibió los audios, las capturas de pantalla, los mensajes de Diego con la clínica, las pruebas del intento de Valeria de registrar al bebé como suyo. La jueza interrumpió la presentación. Esto es suficiente por hoy. Tengo lo que necesito. Silencio. Valeria comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico. Sabía que perdería todo. La jueza se volteó hacia mí. Señora Herrera, ¿la señora desea agregar algo antes de la decisión? Me levanté. Sostuve a mi hijo en brazos con firmeza. Solo quiero decir que no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque un día creí en el amor. Porque confié en personas que prometieron protegerme. Y hoy, estoy aquí para garantizar que mi hijo crezca sabiendo que su madre nunca bajó la cabeza ante nadie. Ni ante la mentira, ni ante la sangre. La jueza respiró profundo y anunció. Ante las evidencias, determino la pérdida completa de derechos parentales por parte de la señora Valeria Herrera. Cualquier intento de acercamiento será considerado violación judicial. En relación al señor Diego Acevedo, este tribunal enviará las denuncias criminales al Ministerio Público. En cuanto a la custodia del niño, permanece integral y exclusivamente con la señora Carmen Herrera. La audiencia está cerrada. El sonido del martillo resonó como una liberación. Valeria se desplomó en la silla. Diego bajó la cabeza. Yo respiré, como quien finalmente salió de la cueva. En la salida, la prensa me rodeó, pero esta vez
No necesité decir nada. El mundo ya sabía quién era quién. En los días siguientes, vinieron las consecuencias. La clínica cerró. El médico responsable tuvo el registro suspendido. Diego fue procesado. Valeria desapareció de las redes sociales. Y, por primera vez en años, recibí propuestas de trabajo como consultora de negocios. No por él, sino por mí. Por lo que construí. Por lo que enfrenté. Y un sábado cualquiera, mientras preparaba biberón, Lucía apareció con una caja. «Esto llegó para ti». Abrí. Dentro, una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía. Era de mi madre. «Querida Carmen, lo siento mucho. No sé si algún día mereceré tu perdón. Fuimos débiles. Fuimos injustos. Siempre dijimos que Valeria era la frágil, pero la verdad es que la protegimos porque sabíamos que era la más cruel. ¿Y tú? Tú siempre fuiste demasiado fuerte para caber en nuestros moldes. Siento mucho haber entregado a tu novio, por haber dudado de ti. Siento mucho por solo ver ahora la mujer extraordinaria en que te convertiste. Si algún día quieres conversar, estaré esperando. Con amor, mamá». Cerré la carta con calma. Sentí una punzada, pero no lloré. Algunas heridas son cicatrices. No desaparecen, pero tampoco duelen para siempre. Miré a mi hijo en la cuna. Sonrió. Y en esa sonrisa, encontré la única respuesta que necesitaba. La justicia había sido hecha. Pero aún faltaba un capítulo. Uno que no dependía de los tribunales, ni de entrevistas, ni de escándalos. Un capítulo que comenzaría ahora. Empezar de cero. Solo nosotros dos. Los meses siguientes pasaron como un soplo. Entre pañales, mamadas y noches en vela, la furia que me consumía dio lugar a algo más silencioso. No la paz, pero una fuerza más madura, más sólida. Ya no vivía por la rabia. Vivía por nosotros. Reaprendí a vivir sola. Volví a trabajar como consultora independiente. La primera empresa que me contrató fue una competidora directa de la que yo misma ayudé a Diego a levantar. Irónico, pero justo. Querían mi nombre al frente de un nuevo proyecto. Un fondo dirigido exclusivamente a mujeres emprendedoras. El proyecto se llamaba Renacimiento. Nombre elegido por mí. Ya nadie se atrevía a llamarme la esposa traicionada. Ahora, yo era la Carmen que venció al sistema. En cuanto a Diego, la ruina vino con el silencio. Después de la decisión judicial, trató de apelar. Pero las pruebas eran tantas, los audios tan claros, los testimonios tan directos, que la apelación fue rechazada casi inmediatamente. Fue procesado por fraude, falsedad ideológica, intento de sustracción de incapaz y violación médica. Y cuando trató de alegar insanidad emocional, los propios socios que traicionó aparecieron para testificar contra él. El último favor que alguien le hizo fue el silencio, porque si dependiera de mí, habría caído aún más profundo. Valeria. Bueno, Valeria desapareció. Escuché que se fue a vivir a otro estado. Trató de dar clases de yoga, después revender productos de belleza, con perfil motivacional en Instagram. Pero los comentarios siempre la perseguían. ¿Esa no es la hermana que trató de robar el bebé de la otra? Vergüenza ajena. Date cuenta. Cerró la cuenta. Desactivó todo. Y por primera vez en la vida, conoció la soledad que me obligó a soportar durante años. Un día mi madre reapareció. Tocó a mi puerta. Abrí. Estaba delgada. Ojos hundidos. El cabello ya casi todo blanco. Parecía más pequeña. Más humana. ¿Puedo ver a mi nieto?, preguntó con voz baja. Por un instante, dudé. El recuerdo de la traición aún era fuerte. Su mirada, tantos años atrás, entregándome en bandeja a Valeria como si fuera una muñeca sin valor. Pero miré a mi hijo, jugando en la alfombra de la sala. Me miró, después a ella, curioso. Sonrió, y entendí. El perdón no era sobre olvidar, era sobre seguir. Solo por una hora, dije. Y no trates de darme consejos. Asintió. Emocionada, se sentó en el suelo, jugó con él, y cuando me vio observando desde la cocina, susurró. «¿Hiciste todo bien?» No respondí. No necesitaba. La semana siguiente, fui invitada a dar una charla en una universidad. Tema: Resistencia femenina en ambientes hostiles. Me reí al leer la invitación. Hacía poco tiempo. Apenas lograba levantarme de la cama. Ahora, era referencia. Cuando subí al escenario, vestí un vestido blanco, el mismo tono que Valeria usaba cuando trataba de pintarse como víctima. Pero en mí, tenía otro significado. Era la ropa de quien venció. Hablé por más de una hora.
sobre abuso, manipulación emocional, sobre las trampas del amor falso, sobre cómo la maternidad me fue arrancada como una estrategia y cómo luché con todo lo que tenía para recuperarla. Al final, una joven se acercó, tímida. «Me salvaste», dijo, con la voz quebrada. «Yo también estaba con alguien que quería robar a mi hijo. Pensé que era locura, hasta escuchar tu historia. Gracias por no callarte». La abracé. Lloré con ella, porque en ese momento entendí. Mi dolor se había vuelto arma, mi cicatriz, bandera. Esa noche volví a casa tarde. Entré al cuarto, tomé a mi hijo en brazos, aunque dormía, y lo abracé. «Nunca vas a escuchar mentiras de la boca de tu madre», susurré. «Nunca voy a dejar que borren quién eres». Se movió, refunfuñó, y volvió a dormir, con ese suspiro leve de quienes aún no conocen el peso del mundo. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, solo certeza. Y el próximo capítulo lo escribiría sin que nadie dictara las reglas. 3 años pasaron. El tiempo tiene una manera curiosa de pulir los dolores, como el mar que insiste en alisar piedras afiladas hasta que se vuelven lisas, casi suaves. No digo que olvidé todo, eso nunca pasa, pero aprendí a vivir con el recuerdo como si fuera un tatuaje. A veces arde, pero es parte de mí. Mi hijo, ahora con casi 3 años, corre por la casa con la misma energía que Diego tenía en los tiempos en que aún fingía ser alguien digno. Cada vez que lo veo sonreír, sé que tomé la decisión correcta. Es inteligente, curioso, habla por los codos, y ya me pregunta por qué él no tiene 2 papás como algunos amigos de la escuela. «Porque mamá es tan increíble que puede con todo sola», respondo, y él sonríe como si eso fuera lo más normal del mundo. Y para él, lo es, porque yo hice que fuera así. En cuanto a Diego, está preso. La sentencia salió a fines del año pasado. 9 años por fraude, más 3 por falsedad ideológica, además de indemnizaciones a la clínica y a otros pacientes afectados por la red de manipulación de él. Trató de apelar una vez más, claro, pero a estas alturas nadie más lo defendía. La empresa quebró, los socios lo abandonaron, y Valeria, bueno, ella prestó declaración como testigo para reducir su propia pena. La última imagen que vi de ella fue en un blog de chismes, sola, entrando a una clínica de rehabilitación emocional, y por primera vez no sentí nada. Ni odio, ni pena, nada. Finalmente cosechó lo que sembró. Con el tiempo, fui reconstruyendo todo. Reanudé relaciones con algunos familiares que merecían una segunda oportunidad. Otros los dejé en el pasado. Fundé mi propia consultoría, enfocada en orientar a mujeres que quieren salir de relaciones tóxicas y aún mantener sus carreras e independencia financiera. El proyecto creció, ganó visibilidad, se volvió ONG. Hoy soy invitada a dar charlas en eventos fuera del país, no por el escándalo, sino por lo que hice con él. La prensa me dio muchos nombres. La mujer que enfrentó al marido billonario, la madre que demandó a su propia hermana, la voz de la maternidad robada. Pero yo no soy ninguno de esos rótulos, soy Carmen. Solo eso, y eso basta. La semana pasada recibí una carta, escrita a mano. El remitente era Diego. Carmen, tal vez nunca leas esto. Tal vez lo rompas, pero necesitaba escribir. Todos los días en la prisión veo el rostro de nuestro hijo en las paredes, y recuerdo que, por codicia y egoísmo, destruí a la única mujer que realmente me amó. No escribo pidiendo perdón, sé que no lo merezco, pero quería que supieras que, al final, fuiste más grande que todos nosotros. Ganaste. Y espero que un día, cuando nuestro hijo crezca, le cuentes la verdad. Pero que digas que, a pesar de todo, su padre reconoció quién era la verdadera heroína de la historia. Con arrepentimiento, Diego. Doblé la carta. La guardé. No para responder, sino porque un día mi hijo me preguntará, y le diré la verdad, toda, sin adornar. Porque la verdad, aunque cruel, siempre es mejor que una vida construida sobre mentiras. Esa noche me acosté con él a mi lado. Puso su cabecita en mi pecho y susurró: «Mamá, cuando crezca, quiero ser como tú». Cerré los ojos y sonreí, sintiendo las lágrimas silenciosas deslizarse por las sienes. «Vas a ser aún mejor, mi amor, porque naciste del coraje, y eso fue lo que nos salvó».